¿Puede el odio matar la luz? Lo juro por mi vida. Esto es lo que vi, y cambiará todo lo que crees saber sobre el final de una historia. Recuerdo el aire denso y polvoriento de Kabul aquella mañana, un calor que no solo pesaba sobre la piel, sino que parecía aplastar el alma misma de la ciudad. Era un día como tantos otros, lleno de los sonidos y olores de siempre, pero bajo la superficie se movía una corriente de inquietud, un murmullo venenoso que había empezado a crecer en los callejones y mercados. Había una tensión que se podía cortar con un cuchillo, una electricidad estática de sospecha y resentimiento que buscaba desesperadamente un pararrayos donde descargar toda su furia acumulada. Yo estaba allí, un simple vendedor de té, observando cómo las sombras se alargaban incluso antes del mediodía, sintiendo el pulso febril de una ciudad al borde del abismo. En medio de todo aquello estaba ella, Anna Müller. No era una figura imponente, era una mujer alemana de sonrisa fácil y ojos que parecían ver más allá de la suciedad y la desesperación que nos rodeaba. Su pequeña escuela improvisada era un oasis, un lugar donde el sonido de las risas de los niños ahogaba por un momento el ruido del odio del mundo. Ella era una luz diminuta, en una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo, una llama tan frágil que parecía una locura que se atreviera a arder con tanta intensidad en medio de nuestro vendaval. Enseñaba a leer a nuestros hijos, les daba un trozo de pan y, lo más peligroso de todo, les hablaba de una esperanza que no dependía de los señores de la guerra ni de las tradiciones que nos ahogaban. El veneno comenzó a extenderse como una plaga invisible, susurrado de oído a oído en la penumbra de las tiendas y en las reuniones de ancianos. Extranjera, infiel, corrompe a nuestros hijos. Las palabras eran piedras lanzadas mucho antes de que las piedras físicas fueran siquiera recogidas del suelo. Vi cómo las miradas amables que antes la saludaban se convertían en dagas de desprecio y cómo los padres que le confiaban a sus hijos ahora los apartaban de su camino con miedo. La oscuridad conceptual, esa desesperanza hecha sistema de la que te hablé, encontró en ella el chivo expiatorio perfecto, la encarnación de todo lo que temían y no comprendían. Era más fácil odiar su luz que cuestionar la propia oscuridad, y entonces el murmullo se convirtió en un grito, una turba, un monstruo de muchas cabezas y un solo pensamiento. La arrancó de su pequeña escuela, mientras los niños lloraban aterrorizados. La arrastraron por las calles polvorientas hasta la plaza pública, ese escenario donde nuestra cultura había perfeccionado el arte de la crueldad. Yo me quedé paralizado, atrapado entre la vergüenza de mi inacción y el terror primitivo que me impedía mover un solo músculo. La plaza se convirtió en un coliseo de odio, un lugar donde la oscuridad más densa y tangible se congregaba para aplastar aquella pequeña pero incandescente luz. Sus argumentos eran las piedras que llenaban sus manos, su lenguaje, los gritos que desgarraban el aire. La pusieron en el centro, sola, rodeada por un mar de rostros contorsionados por la rabia, y en ese momento ocurrió algo que nunca olvidaré. Ella no gritó, no suplicó, no maldijo. Simplemente levantó la vista y nos miró, no con miedo ni con odio, sino con una profunda e incomprensible tristeza, como si le doliera más nuestra ceguera que las piedras que sabía que estaban por venir. En sus ojos no había condena, sino una especie de amor roto, una compasión que nos desarmaba y nos enfurecía aún más. Su silencio fue un grito más potente que cualquiera de los nuestros, la prueba irrefutable de que su poder no residía en la fuerza, sino en una debilidad que ninguno de nosotros podía comprender. Esa paz suya fue la chispa final. Era un insulto a nuestro odio, una afrenta a nuestra certeza. Un hombre, el líder de la turba, un carnicero con las manos manchadas de sangre y el corazón endurecido como el granito, lanzó la primera piedra. El sonido sordo del impacto contra su cuerpo fue como una grieta en el universo, el punto de no retorno. La luz pareció parpadear por un instante, amenazando con extinguirse bajo el golpe brutal de la oscuridad. La sangre brotó, tiñendo de rojo la tierra seca, y el monstruo colectivo rugió, satisfecho al ver que su violencia tenía un efecto visible y tangible. Una piedra siguió a la otra, en una lluvia de odio implacable que la hizo caer de rodillas, y luego, finalmente,
La silenció por completo. La vimos caer, un pequeño bulto sin vida en el centro de la plaza. La oscuridad había ganado. El silencio que siguió al último golpe fue más pesado que cualquier grito, la confirmación de que la luz más valiente puede ser extinguida por la fuerza bruta. O eso creímos todos en aquel momento. Creímos que la historia de Anna Müller había terminado allí, aplastada bajo el peso de nuestra crueldad. Pero te lo advierto, lo que te he contado no es el final, ni siquiera es el principio del verdadero milagro. Es solo el prólogo brutal de un acontecimiento que desafiaría las leyes de la vida y la muerte, y que reescribiría el destino de cada uno de los que teníamos una piedra en la mano o en el corazón. Porque lo que sucedió al tercer día, el verdadero giro de esta historia, es algo que tu mente se negará a aceptar. Y te juro que no te lo vas a creer. Y te juro que no te lo vas a creer. Nos fuimos de allí. El trabajo estaba hecho. Dejamos su cuerpo como una advertencia para cualquiera que se atreviera a traer una luz extraña a nuestra tierra de sombras. El silencio que dejamos atrás no era de paz, sino el pesado y denso vacío que queda cuando se ha extinguido una llama demasiado brillante. Cada uno de nosotros, al volver a casa, llevaba en las manos el polvo de la plaza y en el alma una mancha que creíamos era el sello de nuestra piedad. Sentimos un alivio perverso, la euforia oscura de la manada que ha eliminado una amenaza, pero era una sensación hueca, frágil como el cristal. Esa primera noche fue extraña, dormimos el sueño de los justos, o eso nos dijimos a nosotros mismos para poder cerrar los ojos sin ver su rostro. Cada uno volvió a sus quehaceres, al mercado, a la mezquita, intentando ahogar el eco de aquel golpe sordo en la rutina de un mundo que habíamos defendido. Creíamos que, con el sol del nuevo día, su memoria se desvanecería como una pesadilla al despertar, que su historia sería solo un cuento con moraleja para nuestros hijos. Pero la sangre derramada tiene una forma extraña de clamar desde la tierra, incluso cuando nadie la escucha. Pero había un plan más grande en marcha, uno que trascendía nuestra comprensión y se burlaba de nuestra supuesta victoria. La sangre que derramamos en esa tierra seca no fue un final, sino la macabra irrigación de una semilla que estaba destinada a germinar en la más absoluta oscuridad. No habíamos destruido su mensaje. Sin saberlo, le habíamos dado la tierra más fértil posible, nuestros propios corazones endurecidos. La plaza no fue su tumba, fue su campo de siembra. Para que entiendas nuestra furia, tienes que ver nuestro mundo. No era un mundo de libertad, era un mundo de cadenas. No eran cadenas de hierro que se ven y se tocan, sino cadenas invisibles, forjadas con el miedo, la tradición y un honor tan rígido que se rompía con un soplo de aire fresco. Vivíamos prisioneros de una jaula que nosotros mismos habíamos construido y decorado con versos sagrados, convencidos de que sus barrotes eran los brazos protectores de Dios. Y en medio de esa jaula apareció ella. No vino con un ejército para romper los barrotes, sino con una llave que nadie había visto nunca. Ella no atacó nuestras leyes, simplemente nos ofreció un amor que las hacía innecesarias, una libertad que hacía que nuestra jaula pareciera lo que era, una tumba. Su mensaje de un amor incondicional y un perdón sin méritos era un disolvente que amenazaba con corroer los eslabones de nuestras cadenas invisibles. Por eso era tan peligrosa. No gritaba, susurraba, y no lo sabíamos entonces, pero hay luces que, incluso apagadas por la fuerza bruta, dejan una imagen grabada a fuego en la retina del verdugo. Su luz no solo iluminaba un camino diferente, exponía las grietas de nuestros muros, la herrumbre de nuestras cadenas y la profunda desesperanza que nosotros llamábamos piedad. Tuvimos que apagarla porque su brillo nos obligaba a ver la fealdad de nuestra propia prisión y preferíamos la comodidad de la oscuridad a la dolorosa verdad de la luz. Yo era uno de ellos, un guardián de la jaula, un hombre convencido de su propia rectitud. Creía con cada fibra de mi ser que al lanzar esa piedra estaba protegiendo a mi familia de una herejía que nos destruiría desde dentro. Estaba defendiendo el honor de nuestro pueblo y la pureza de nuestra fe contra una influencia extranjera que no comprendía nuestros sacrificios ni nuestro dolor. Estaba haciendo la voluntad de Dios, o al menos la voluntad del Dios, que habíamos creado a nuestra imagen y semejanza.
Nuestras piedras no eran solo rocas, eran la materialización de nuestro miedo, eran nuestros argumentos hechos añicos, eran la respuesta violenta y definitiva a las preguntas silenciosas que su paz nos obligaba a plantearnos en lo más profundo de nuestras conciencias. ¿Y si nuestro celo era solo odio disfrazado? ¿Y si nuestra ley, en lugar de darnos vida, nos estaba matando lentamente por dentro? Una piedra es la herramienta de quien se ha quedado sin palabras, el último recurso del que teme haber perdido la razón. Pero incluso la piedra más dura esconde una grieta invisible, y la mirada de Anna Müller fue el agua que se filtró en la mía, prometiendo congelarse y romperlo todo. Aunque lo negué con todas mis fuerzas, esa noche no pude olvidar sus ojos, la forma en que nos miró como si fuéramos nosotros las víctimas. Y te aseguro que hay algo más poderoso que un ejército de hombres furiosos, una sola duda plantada en el corazón de los que creen tener toda la certeza del mundo. Pasó el resto del día, y luego la noche. Llegó el segundo día, y con él un silencio antinatural se apoderó de la ciudad. El silencio de la plaza ya no era un trofeo de nuestra victoria, sino un eco acusador que resonaba en las calles vacías y en los pasillos de nuestra propia mente. La gente hablaba en susurros, evitando mirarse a los ojos, como si todos compartiéramos una culpa secreta que nadie se atrevía a nombrar. La euforia se había evaporado, dejando solo un residuo amargo de inquietud. La historia de su muerte comenzó a contarse, pero algo cambió en el relato. Ya no era la crónica de una ejecución justa, sino el testimonio de una paz que desafiaba a la muerte. Su rostro, su calma imperturbable, se había convertido en un fantasma que caminaba por Kabul, sentándose a la mesa de cada familia que había celebrado su muerte. Los niños preguntaban por la mujer que enseñaba a leer, y los hombres no sabían qué responder sin sentir el peso de una piedra en la garganta. Nadie durmió bien esa segunda noche. Algo estaba mal. El aire se sentía espeso, cargado de una electricidad que no era de este mundo, como la calma tensa que precede a un terremoto. Mirábamos al cielo esperando una señal, sin saber que la señal no vendría de arriba sino de abajo, de la misma tierra que habíamos profanado. Creíamos haber enterrado una amenaza bajo un montón de rocas, pero lo que estaba a punto de levantarse de esa tumba improvisada no era una mujer. Era un terremoto que sacudiría los cimientos de nuestro universo. Aquella noche fue una eternidad. El silencio era un grito que acusaba. ¿Y si nos habíamos equivocado? La pregunta era veneno, una sola gota en el pozo de mi alma, y yo sentía cómo se extendía lentamente, contaminando cada rincón de mi ser. Intenté rezar, pero las palabras se sentían huecas, como si estuvieran dirigidas a un Dios que de repente se había vuelto un extraño para mí. El recuerdo de su mirada no me abandonaba. Era un ancla que me mantenía fijo en un mar de zozobra, impidiéndome volver a la orilla segura de mi odio justificado. Amaneció el tercer día. El sol no trajo consuelo. Era una luz pálida, enferma. La ciudad despertó con un bostezo de inquietud, como un hombre que sabe que ha cometido un terrible error en sueños y teme encontrar sus consecuencias en la vigilia. Me levanté, pero me sentía más cansado que al acostarme, porque mi espíritu había luchado toda la noche contra un enemigo que no podía ver, un fantasma hecho de paz y perdón. Caminé por mi casa y cada objeto me parecía ajeno, como si perteneciera a la vida de otro hombre, uno que aún creía en la justicia de las piedras. El primer rumor llegó con el panadero. No era una noticia, era un susurro, una pregunta nerviosa. Alguien había pasado de madrugada cerca de la plaza y había notado algo extraño, un desorden en el montículo de rocas que habíamos levantado como un altar a nuestra ira. Lo descarté como un chisme de viejas, un intento de la gente por darle un sentido sobrenatural a nuestra victoria, pero la semilla de la duda, regada por aquella noche de insomnio, comenzó a germinar con una velocidad alarmante dentro de mí. Sentía un fuego contenido dentro de mi pecho, una brasa de duda que se negaba a extinguirse y que amenazaba con consumir todo el edificio de mis convicciones. Me decía a mí mismo que eran sus seguidores, que habrían profanado la tumba para robar su cuerpo y fabricar un mito, una mentira para mantener viva su causa. Tenía que ser eso. La lógica me lo exigía, pero una voz más profunda, una que no usaba la lógica sino la intuición,
Me susurraba que lo que había pasado en esa plaza no podía ser deshecho ni manipulado por manos humanas. La calma de Ana ante la muerte era la prueba de que ella jugaba con unas reglas que nosotros ni siquiera conocíamos. La inquietud me empujó a la calle. Ya no eran susurros. El aire vibraba con una tensión palpable. Grupos de hombres se reunían en las esquinas, hablando en voz baja, con los ojos clavados en dirección a la plaza. Nadie trabajaba, nadie reía. Kabul se había convertido en una gran sala de espera, y todos aguardábamos un veredicto sin saber quién era el juez. Me uní a la corriente de gente que se movía, casi a regañadientes, hacia el epicentro de nuestro crimen, cada uno de nosotros buscando en el rostro del otro una negación que nos tranquilizara. Llegué a la plaza. Estaba abarrotada, pero no había gritos, no había furia, solo un silencio denso, pesado, un silencio de asombro y de un miedo primordial que nadie se atrevía a nombrar. La gente formaba un gran círculo alrededor del lugar donde ella había caído, dejando un espacio vacío, como si la tierra misma se hubiera vuelto sagrada o maldita. Todos miraban el montón de piedras, y en sus caras vi el mismo vértigo que sentía en mi estómago, la sensación de estar al borde de un abismo que se había abierto bajo nuestros pies. Me abrí paso entre la multitud. Tenía que verlo, tenía que confirmarlo. Necesitaba que la realidad aplastara la fantasía que crecía en mi interior. Y entonces lo vi. Las piedras no habían sido simplemente retiradas, estaban esparcidas, arrojadas hacia afuera, como si una explosión silenciosa hubiera ocurrido desde el interior. Las rocas más grandes, aquellas que necesitaron de varios hombres para ser levantadas, yacían a metros de distancia, como si hubieran sido lanzadas por una fuerza sobrehumana. Y en el centro, en el hueco que habían dejado, no había nada, ni un cuerpo, ni una mancha de sangre, solo la tierra removida. El mundo se detuvo, el sonido se desvaneció, mi corazón golpeaba contra mis costillas como un prisionero que intenta derribar la puerta de su celda. Todo lo que creía, todo lo que me definía como hombre, como creyente, como guerrero, se hizo añicos en ese instante. El suelo bajo mis pies dejó de ser firme. La certeza que me había sostenido toda mi vida se evaporó, dejándome caer en un vacío infinito de confusión. No era la obra de unos ladrones de tumbas, esto era algo más. Era un signo, una respuesta, y era aterradora. A mi alrededor, el silencio se rompió en un millar de exclamaciones de pánico. «¡Han robado el cuerpo!», gritó uno. «¡Es brujería!», aulló otro. Las explicaciones desesperadas volaban de boca en boca, cada una más irracional que la anterior, porque la verdad era demasiado monstruosa para ser contemplada. Pero yo sabía que mentían. Sabíamos que mentíamos. Estábamos intentando tapar el sol con un dedo, gritando para no escuchar el estruendo de nuestro universo derrumbándose. La tumba no estaba vacía por una ausencia, estaba vacía por una presencia que ya no estaba allí. Estaba paralizado, perdido en el epicentro de un terremoto espiritual que había demolido mi alma. La plaza era un caos de hombres corriendo y gritando, pero para mí todo se había vuelto lento y silencioso. El fuego contenido en mi interior ya no era una brasa, era un infierno que lo consumía todo, quemando mis viejas creencias hasta reducirlas a cenizas. Ya no era un verdugo, ya no era un juez, era solo un hombre pequeño y asustado ante un milagro que no podía comprender, y permanecía allí, sordo a los gritos, ciego a la confusión, un hombre muerto de pie en una tumba vacía, hasta que todo cambió en un instante. ¿Qué sucede cuando un verdugo mira al abismo? El abismo le devuelve la mirada, pero yo no vi un abismo, vi una luz cegadora que me partió en dos. El grito de mis hermanos se convirtió en un zumbido lejano, como el de una mosca atrapada tras un cristal grueso. El mundo perdió su color y su forma, volviéndose una acuarela borrosa de pánico y confusión, y en el centro de todo, el agujero negro de aquella tumba vacía lo absorbía todo. Mi orgullo, mi fe, mi identidad, todo fue devorado en un solo instante de silencio aterrador. Me derrumbé por dentro, no sobre mis rodillas, sino en el núcleo mismo de mi ser, una implosión silenciosa que no dejó más que un cascarón vacío de pie sobre la tierra profanada. Ya no era Rashid, el guardián de la fe, el brazo ejecutor de la justicia divina.
Esas eran las ropas de un hombre que había muerto hacía 3 días, junto a aquella mujer. Ahora solo era una pregunta, una herida abierta que caminaba, el odio que me había alimentado, la certeza que me había servido de armadura, se habían hecho polvo, y el viento de lo imposible se lo llevaba todo. Mis compañeros buscaban respuestas en la tierra, en el cielo, en la brujería, en cualquier lugar que no les obligara a mirar de frente al milagro, pero yo solo podía mirar hacia adentro, a la devastación que había dejado el terremoto de Dios. Me sentía como un templo saqueado, con las puertas arrancadas y el altar profanado, expuesto a un poder que no podía ni nombrar. Fue entonces, en la más absoluta de las oscuridades, cuando una imagen parpadeó en mi mente. Una diminuta brasa en medio de la negrura infinita de mi alma. Era su rostro, el rostro de Anna Müller. No como lo recordaba al final, cubierto de polvo y sangre, sino en el momento justo antes de que cayera la primera piedra. Sus ojos no me miraban con miedo ni con odio. Me miraban con una extraña compasión, con un amor que no tenía ningún sentido. Y recordé sus últimas palabras, susurradas no como una súplica, sino como una declaración de victoria. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En aquel momento, sus palabras me parecieron el delirio de una mártir. Ahora resonaban en mi cráneo como la llave que abría la celda de una verdad insoportable. Aquellas palabras no eran una debilidad, eran un arma que no destruía el cuerpo, sino que desarmaba el alma del verdugo. ¿Cómo puede alguien perdonar en medio de tanto dolor? ¿Qué clase de poder es ese que ama a sus propios asesinos? La pregunta era un anzuelo que se clavaba más y más hondo en mi espíritu, tirando de mí hacia una realidad que mi mente se negaba a aceptar. La semilla de su fe, lanzada al aire con su último aliento, había encontrado una grieta en la roca de mi corazón endurecido y contra toda lógica, había comenzado a germinar en la tierra estéril de mi desesperación. Era una idea pequeña, casi insignificante, pero más poderosa que todas las piedras que habíamos lanzado. La idea de que su Dios era real. Rashid. Una mano me sacudió con violencia, arrastrándome de vuelta a la realidad. Era Khalid, mi lugarteniente, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué haces? ¿Ahí parado como un fantasma? Tenemos que encontrar a los culpables. Esto es una ofensa intolerable. Sus palabras eran correctas según nuestro código, según el mundo que habíamos habitado hasta esa mañana. Pero para mí, sonaban como un idioma extranjero, las palabras de un hombre que seguía viviendo en un mundo que para mí ya no existía. Lo miré, pero no lo vi. Solo veía el vacío de la tumba reflejado en mis propios ojos. No podía hablar, no podía moverme. Estaba anclado en el epicentro de mi propia aniquilación. No respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que los únicos culpables éramos nosotros por haber sido tan ciegos? ¿Que la única ofensa era creer que podíamos matar algo que era eterno? Vi la frustración y la rabia crecer en su rostro, pero ya no me importaba. Una calma extraña, la calma del ojo del huracán, se había asentado en mi interior. Sabía, sin saber cómo, que aquella pequeña brasa de duda y asombro no se apagaría con el viento del pánico, sino que esperaba un soplo que la convirtiera en incendio. Pero el soplo divino estaba por llegar, y yo debía estar preparado para cuando el fuego lo consumiera todo, empezando por mí mismo. La oscuridad que me rodeaba era densa, pero por primera vez no me asustaba. Lentamente, como un hombre que aprende a caminar de nuevo, di un paso atrás, luego otro. Me alejé del círculo de hombres que gritaban, que planeaban, que mentían para proteger los restos de su mundo destrozado. Cada paso me alejaba más de la vida que había conocido, del hombre que había sido. Mis hermanos de armas se convirtieron en siluetas distantes. Sus voces furiosas se perdieron en el aire de la mañana. Ya no pertenecía a ellos, ya no pertenecía a nadie, solo a la pregunta que ardía en mi pecho, una pregunta que exigía una respuesta, aunque me costara la vida encontrarla. Caminé sin rumbo, dejando atrás la plaza, la tumba vacía y la prueba irrefutable de mi propia y monstruosa ceguera. Necesitaba estar solo, necesitaba silencio. Tenía que entender qué había sucedido, no en esa tumba, sino dentro de mí. El sol comenzaba a calentar las calles de Kabul, pero yo sentía un frío glacial, el frío de un renacimiento.
Ya no era un soldado de una causa terrenal, era un peregrino en busca de una verdad que acababa de destrozar mi universo. No sabía a dónde iba, no tenía un plan, solo una certeza que se abría paso entre las ruinas de mi alma. Y mientras me perdía en el laberinto de las calles polvorientas, una única decisión, forjada en el fuego de mi espíritu roto, se convirtió en mi única brújula. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrar a la mujer que había vuelto de la muerte. ¿Cómo se busca a una muerta? ¿A dónde se dirige un asesino arrepentido? No tenía ni la más remota idea. Mi peregrinaje sin rumbo me llevó por callejones que apestaban a especias y a desesperación. Un laberinto de adobe y polvo que reflejaba perfectamente el caos que se había desatado en mi interior. Cada rostro que me cruzaba era un tribunal silencioso. Cada par de mismos ojos parecía conocer el crimen que había cometido, la monstruosidad que había habitado en mí. Yo, que había caminado por esas mismas calles con el orgullo de un guerrero y la arrogancia de un juez, ahora me sentía como un fantasma desnudo, un espectro atormentado por la luz que había intentado extinguir con mis propias manos. El sol del mediodía golpeaba la tierra, pero yo no sentía su calor, solo el frío gélido de una tumba vacía que se había instalado en mis huesos. Mis pies se movían por pura inercia, llevándome lejos de los cuarteles, lejos de mis compañeros, lejos de la vida que se había hecho añicos en una sola mañana. La pregunta que me consumía no era simplemente si ella estaba viva, sino qué significaba esa vida para la mía, que ahora se sentía como una condena. Cada paso era una tortura, un eco de las piedras que había lanzado, y en mi mente resonaban sus últimas palabras, no como una acusación, sino como una insoportable melodía de gracia que mi alma no merecía escuchar. Quería gritar, quería rasgar mis ropas, quería que la tierra me tragase para no tener que enfrentar la verdad de lo que era, un hombre que había declarado la guerra a Dios y había perdido de la forma más humillante posible. No sabía qué estaba buscando, una casa, una congregación secreta, un milagro a plena luz del día. Mi mente lógica, entrenada para la estrategia y el combate, era completamente inútil. Era como intentar atrapar el humo con las manos. Pero entonces, en medio del ruido de la ciudad y el estruendo de mi propia alma rota, sentí algo más. No era un sonido ni una visión, era un tirón, un hilo invisible y ardiente que parecía enganchado en el centro de mi pecho, guiándome con una suavidad insistente, una certeza que no provenía de mi razón, sino de una fuente mucho más profunda y aterradora. Aquella brasa de duda que había nacido en la plaza no esperaba un soplo, como yo había pensado. Se había convertido en una brújula de fuego que me guiaba a través de mi propia oscuridad. Incluso ahora, tantos años después, cuando cierro los ojos y recuerdo ese día, puedo sentir de nuevo esa extraña y sobrenatural atracción que me guiaba por las calles de Kabul. Es una sensación difícil de explicar con palabras, porque desafía toda lógica y experiencia humana, pero era tan real como el suelo bajo mis pies. Era como si mi espíritu, recién nacido y tembloroso, reconociera una llamada que mi mente era incapaz de procesar, un magnetismo divino que me atraía inexorablemente hacia el epicentro de mi propia transformación. No seguía un mapa, seguía una necesidad, un anhelo de encontrar la fuente de esa luz que había hecho añicos mi universo de sombras. El hilo de fuego me condujo a uno de los barrios más pobres de la ciudad, un lugar donde la esperanza era una moneda escasa y la supervivencia era el único credo. Me detuve frente a una puerta de madera desvencijada, una entrada anónima entre docenas de otras iguales. No había ninguna señal, ningún indicio de que allí se encontrara algo fuera de lo común. Mi instinto de soldado me gritaba que era una locura, una trampa, un error, pero el tirón en mi pecho era tan intenso, tan inequívoco, que ignorarlo habría sido como intentar detener el amanecer. Con el corazón martilleándome en la garganta y un sudor frío recorriendo mi espalda, levanté una mano temblorosa y empujé la puerta, que se abrió con un gemido lastimero. El interior era una habitación pequeña y escasamente iluminada. El aire estaba cargado de miedo. Una docena de personas, hombres y mujeres de rostros cansados pero firmes, estaban sentados en el suelo. Al verme, el murmullo de su oración se cortó de golpe.
El silencio que cayó fue más pesado que cualquier piedra. Vi el terror florecer en sus ojos al reconocerme. Era él, el líder del escuadrón, el verdugo, el hombre que les había arrebatado a su maestra, a su hermana, a su faro de esperanza. Una mujer ahogó un grito. Un anciano se puso de pie instintivamente para proteger a los demás. Para ellos yo no era un buscador de la verdad. Era la encarnación de la muerte que volvía para terminar su trabajo. Me vi reflejado en su pánico. Vi al monstruo que había sido, al depredador que disfrutaba del miedo de sus presas, y la vergüenza me golpeó con la fuerza de un ariete, rompiendo las últimas defensas de mi orgullo. Caí de rodillas sobre el suelo de tierra apisonada. No fue una decisión, fue un colapso. Mi cuerpo ya no podía sostener el peso de mi culpa. Intenté hablar, intenté decirles que no venía a hacerles daño, que solo quería entender, que necesitaba saber, pero de mi boca no salió ningún sonido coherente, solo un quejido roto, el lamento animal de un alma destrozada que se rendía por completo. Me cubrí el rostro con las manos, esperando el juicio, la condena, quizás incluso la justa venganza que tanto merecía. Y fue entonces cuando ocurrió. El aire de la habitación empezó a vibrar, como el calor que se eleva del desierto, pero no era calor, era otra cosa. Una luz comenzó a nacer en el centro de la estancia, una luz que no provenía de ninguna lámpara ni del sol, que se filtraba por las grietas del techo. Era una luz con sustancia, una claridad dorada y blanca, que se expandía lentamente, empujando las sombras hacia los rincones hasta disolverlas por completo. No cegaba, pero lo revelaba todo. Sentí cómo esa luz me atravesaba, no solo mis ropas y mi piel, sino mis pensamientos, mis recuerdos, la negrura más profunda de mi corazón. Era un fuego que no quemaba, sino que purificaba. La gente me pregunta a menudo cómo fue ese momento, qué sentí, y la verdad es que las palabras se quedan cortas. Son recipientes demasiado pequeños para contener la inmensidad de aquella experiencia. Fue como ser deshecho átomo por átomo y vuelto a ensamblar en un orden nuevo y perfecto, todo en un instante eterno. El odio, la ira, la amargura, el orgullo que habían sido los cimientos de mi identidad durante tantos años, se convirtieron en ceniza bajo el resplandor de aquella presencia sagrada. No era una fuerza impersonal. Se sentía como una mirada de un amor tan absoluto y puro que resultaba insoportable para mi oscuridad, y al mismo tiempo era lo único que mi alma había anhelado toda mi vida. Dentro de esa luz incandescente comencé a percibir formas, siluetas que no eran humanas, seres hechos de fuego líquido y compasión infinita. Eran guardianes silenciosos, guerreros de una paz que trascendía toda comprensión, y su presencia llenaba el Hipersin-Tupin, espacio con un poder que hacía temblar los cimientos del mundo. No sentí miedo, solo un asombro reverente que me postró rostro en tierra. Sentí, más que vi, cómo me despojaban de mi vieja piel, cómo arrancaban de raíz la violencia y la ceguera, un exorcismo divino que me dejaba vacío, limpio, y llorando por primera vez desde que era un niño, no con lágrimas de dolor, sino de una gratitud abrumadora y redentora. Tan repentinamente como había comenzado, la luz comenzó a replegarse sobre sí misma. La vibración cesó y el silencio volvió a la habitación. Pero ya no era un silencio de miedo, sino de adoración. Los demás creyentes también estaban en el suelo, algunos con el rostro oculto, otros mirando hacia el centro de la habitación con una expresión de éxtasis. El aire olía a ozono, a tierra mojada después de una tormenta, a un mundo recién creado. Levanté la vista lentamente, con los ojos todavía empañados por las lágrimas, sintiéndome como un recién nacido que abre los ojos al mundo por primera vez. Y allí, en el lugar exacto donde la luz había sido más intensa, estaba ella, de pie, serena, real. Anna Müller me miraba, y en sus ojos no había rastro de miedo, ni de dolor, ni de acusación. Solo había la misma paz insondable que había visto en la plaza, pero ahora magnificada, resplandeciente, como si fuera un portal a la misma eternidad que acababa de tocarme. El tiempo se detuvo, mi corazón se detuvo, el universo entero contuvo la respiración, esperando. Y entonces ocurrió algo. Ella abrió los labios, y no pronunció un sermón,
No hubo una sola palabra de juicio. Simplemente, con una voz que parecía el murmullo de un arroyo limpio, dijo mi nombre y añadió dos palabras que demolieron mi universo. Te perdono. El perdón no fue una absolución barata, fue una reconstrucción violenta de mi identidad, una fuerza creadora que me hizo nacer de nuevo en ese instante. El odio que había sido la columna vertebral de mi existencia se disolvió como la sal en el agua, dejando en su lugar una gratitud tan dolorosa y tan pura que solo pude caer de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, incapaz de articular palabra alguna. El monstruo había muerto, y en su lugar un hombre temblaba ante la gracia. Me giré lentamente, con la mirada borrosa. Mis hermanos de sangre y odio ya no eran los mismos. Vi a Rashid, el más cruel de todos nosotros, con el rostro hundido en el polvo del suelo, sollozando como un niño perdido que por fin encuentra a su madre. Vi a Yusuf, el cínico, el que se burlaba de todo mirando a Ana con una adoración que nunca había dedicado a nada ni a nadie. Éramos 12 los que habíamos levantado las piedras, y los 12 estábamos ahora postrados, no por miedo a un poder que castiga, sino abrumados por un amor que nos había conquistado sin levantar una sola mano. El milagro no fue solo que ella viviera. El milagro mayor fue que nosotros, sus verdugos, habíamos muerto a nuestra antigua vida a sus pies. Aquella pequeña luz incandescente que la oscuridad intentó aplastar en la plaza no se había extinguido, se había multiplicado en 12 nuevas llamas. El milagro no podía ser contenido entre 4 paredes. Salió a las calles no como un grito, sino como un susurro poderoso, transmitido a través de ojos que habían visto lo imposible. La gente nos veía a nosotros, los monstruos de Kabul, y no entendían lo que veían. Nos veían compartir nuestra comida, ayudar a los ancianos, abandonar nuestras armas y nuestras rencillas. Y hoy, esa historia resuena en los lugares más insospechados, porque un testimonio viviente es más poderoso que 1000 argumentos. La prueba del poder de Dios no era solo la tumba vacía de Ana. Éramos nosotros, sus asesinos convertidos en sus discípulos. Por supuesto, las autoridades no tardaron en reaccionar. El miedo es su lenguaje, la negación es su arma. Emitieron comunicados oficiales hablando de histeria colectiva, de un engaño orquestado por agentes extranjeros para desestabilizar la región. Nos buscaron, nos amenazaron, nos interrogaron uno por uno, intentando forzarnos a retractarnos de lo que nuestros propios ojos habían visto y nuestros corazones habían sentido. Pero ¿cómo niegas el sol después de haber vivido toda tu vida en una cueva? ¿Cómo vuelves al odio cuando has probado el amor verdadero? Su presión solo consiguió una cosa: solidificar nuestra fe y nuestra hermandad. Recuerdo a Omar, el hombre que lanzó la primera piedra. Era un carnicero, no solo de profesión, sino de espíritu. Un hombre cuya mirada podía helarte la sangre y cuya risa se deleitaba en el miedo ajeno. Una semana después de la resurrección, lo encontré en el mercado, no regateando con violencia, sino regalando su mejor carne a una viuda pobre que no tenía nada. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en los suyos la misma paz rota y redimida que sentía en mi propio pecho. No dijimos nada, pero en ese silencio lo entendimos todo. Nuestra deuda era impagable y pasaríamos el resto de nuestras vidas intentando honrarla con cada acto de bondad. El intento de suprimir la verdad tuvo el efecto contrario. Fue como intentar apagar un fuego con gasolina. Cada amenaza que recibíamos se convertía en un nuevo testimonio de nuestra convicción inquebrantable que atraía a más y más personas cansadas de la oscuridad. De una docena de verdugos pasamos a ser un centenar de creyentes en pocas semanas, reuniéndonos en secreto en sótanos y almacenes, compartiendo el pan y la historia que nos había cambiado para siempre. La oscuridad, por primera vez, tenía miedo de la luz que ella misma había intentado extinguir con tanta furia, porque se daba cuenta de que cada golpe que daba, en lugar de apagarla, la hacía brillar con más fuerza. Sabíamos que no duraría. La paz era una tregua. Su siguiente movimiento era predecible. Si no podían desacreditar el milagro, intentarían eliminar a la fuente del milagro por segunda vez. Pronto supimos por susurros en las calles que vendrían por ella de nuevo. Esta vez no con una turba enfurecida,
sino con la fuerza organizada y letal del Estado. Pero no contaban con una cosa fundamental que había cambiado para siempre el equilibrio de poder en aquella ciudad. No contaban con sus nuevos guardianes. No contaban con que sus asesinos se habían convertido en sus protectores. Creían que era el final. Se equivocaban por completo. Aquel no fue el final de la historia, sino el verdadero y explosivo comienzo de una guerra espiritual que cambiaría el destino de nuestra ciudad para siempre. Llegaron al amanecer, con el sol pálido asomando sobre las montañas, esperando encontrar a una mujer solitaria y asustada. En su lugar nos encontraron a nosotros, 100 hombres, 100 antiguos verdugos, ahora convertidos en un escudo humano impenetrable alrededor de la pequeña casa de adobe donde Ana oraba. No llevábamos armas, no gritábamos consignas de odio. Nuestro silencio era nuestra arma más poderosa y nuestra presencia, nuestro manifiesto inquebrantable. El comandante de la unidad, un hombre con el rostro tallado por la crueldad y la impaciencia, se adelantó con una arrogancia que ya conocíamos muy bien. Nos miró con desprecio, uno por uno, reconociendo muchos de nuestros rostros de la plaza. Se rió, una risa seca y hueca. Preguntó quién estaba al mando de aquella locura, y Omar, el carnicero, dio un paso al frente, no con la brutalidad de antes, sino con la calma de un roble centenario. El comandante le espetó que se apartaran o morirían todos por proteger a una infiel, pero la respuesta de Omar heló el aire de la mañana. Ya estábamos muertos, dijo, con una voz que resonaba con la autoridad del cielo, y esta mujer nos enseñó lo que es vivir. No puedes amenazar con la muerte a hombres que ya la han vencido. Aquella plaza de Kabul, nuestro Gólgota particular, se había convertido en el escenario de una confrontación que trascendía lo físico. Sus rifles y su disciplina militar eran solo una versión más sofisticada de las piedras que nosotros mismos habíamos lanzado con furia ciega días atrás. Eran el argumento de la oscuridad, pero nosotros éramos la prueba viviente de que esa oscuridad tenía un punto ciego fatal, una debilidad que no podía comprender, el poder redentor del amor sacrificial. La luz que habían intentado extinguir bajo un montón de rocas ensangrentadas no solo había vuelto a la vida, sino que se había multiplicado en un centenar de antorchas humanas que ahora les cerraban el paso, y su resplandor los cegaba. Y sé que mientras escuchas esto, tu propia batalla puede parecer muy diferente, quizás más silenciosa, pero no menos real. Tus piedras no son de granito, sino que adoptan la forma del sarcasmo en tu trabajo, la indiferencia en tu familia, o el peso de un diagnóstico médico que intenta robarte la esperanza. Te enfrentas al gigante de la ansiedad en la quietud de la noche, luchas por mantener tu fe en una cultura que la ridiculiza, y te preguntas si tu pequeña llama puede realmente marcar la diferencia en medio de tanta oscuridad. Déjame decirte, desde las calles de Kabul hasta el rincón de tu habitación, que la batalla es la misma. La oscuridad es la misma, y la luz que portas tiene exactamente el mismo poder que hizo retroceder a un escuadrón armado. Por eso hoy, aquí, frente a la memoria de la sangre y la gloria, yo elijo la fe que se levanta de los escombros sobre la lógica que se rinde ante ellos. Yo elijo la comunidad de los redimidos, el escudo formado por los que antes lanzaban las piedras, en lugar de la soledad del cinismo. Yo elijo creer que cada oración susurrada en la debilidad es un acto de guerra cósmica más potente que cualquier ejército. Yo elijo la vida que brota de la tumba vacía, la esperanza irracional que se ríe de la muerte, y la certeza absoluta de que el amor es, y siempre será, la palabra final. Esta es mi elección. Este es mi testimonio. Si esta historia ha encendido algo en ti, si sientes que esta misma elección resuena en tu alma, entonces no estás solo en esta lucha. No te pido que te suscribas a un canal. Te invito a unirte a esta familia de guardianes, a esta comunidad que ha visto el milagro y se niega a olvidarlo. Comparte esta historia, no como un vídeo más, sino como la munición de esperanza que alguien desesperado necesita escuchar hoy mismo. Y por favor, deja tu nombre o tu petición en los comentarios, porque yo, y miles como yo, que hemos sido transformados, oraremos juntos, como un solo cuerpo, por tu batalla, porque la guardia de la noche es más fuerte cuando velamos juntos.
Recuerda siempre las palabras que se convirtieron en nuestro himno en aquellos días inciertos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que la misma luz que resucitó a Ana de entre los muertos ilumine ahora cada rincón oscuro de tu vida, te dé la fuerza para enfrentar tus propias piedras, y te llene de una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Amén.